uso específico. Los pósters generalmente se utilizan en instancias científicas o en algunas instancias de difusión, pero fundamentalmente de difusión científica, como son congresos, encuentros académicos, y tiene que ver con una forma de exposición específica, ¿no? Que entender esto es importante para entender cómo se compone el póster. No es que nosotros vamos a realizar un póster de cualquier manera, porque justamente tiene toda una estructura en función del uso que se le va a dar. Entonces, entender cuál es el uso habitual del póster resulta fundamental en este sentido, y tiene el sentido de, primero, atraer la atención de la persona que va circulando. No sé si han ido alguna vez a un congreso o a un curso, o a unas jornadas más que un curso. Suelen los pósteres estar en pasillos, en zonas de circulación o en grandes salones en los que uno desfila como si fuera una feria y va pasando, pero no tiene asistencia por inscripción, no está predeterminada la participación en un póster, sino que están en forma permanente y el expositor lo acompaña durante un periodo de tiempo. Entonces uno puede ir circulando por alrededor y cuando uno le llama la atención se acerca. Entonces, ahora vamos a repasar bien con unas plaquitas gráficas, pero lo primero que tenemos que saber es que un póster tiene fundamentalmente esta característica. Tiene que ser llamativo para que nos atrape a la distancia y nos convoque a observar ese y no otro. Porque generalmente los pósters se exponen en zonas en donde hay muchos pósters. No es que está uno solo. Entonces, bueno, de alguna forma nosotros tenemos que lograr que la persona que está pasando por allí se acerque a ver al nuestro. Porque el ver el nuestro implica que le podemos comunicar el tema que investigamos o que estamos exponiendo y a partir de allí, de alguna forma, enamorarlo de la temática para o instruirlo y convocarlo a que investigue con nosotros, o convocarlo a que estudie ese tema, o que aporte dinero o lo que querramos lograr con eso, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un póster es ser convocante. Lo cual no quiere decir ser un circo llamativo, puede tener colores, pero no es una publicidad. Tiene un carácter científico. Para ser llamativo, una de las cosas o de las características que tiene, es que debe ser considerada una placa gráfica, es como un flyer de publicidad. Una placa gráfica en el sentido de que el 50%, el 60% está caracterizado por la imagen que va a dar, constituido por imágenes en sí o por la disposición del texto del resto de la información, aunque sea escrita. No es que vamos a poner letra chiquita, un texto donde la persona tenga que acercarse a leer durante 10 minutos para entender la idea, sino que tiene que gráficamente comunicar una idea por sí mismo. Y más o menos hay una serie de autores que nos explican, que ahora vamos a repasar, que la parte escrita debe reunir un 25%. ¿Qué significa? Que si del total del póster nosotros solamente vamos a poder dedicar a la escritura textual y por ende quien se acerca a verlo, a la lectura textual, un 25%, entonces el póster nos tiene que dar a primera vista, en los primeros segundos, una idea de qué está hablando, de cuáles son los elementos o los pasos o las etapas de ese tema, y nos tiene que dar una idea de continuidad, es decir, tiene que estar todo enlazado, no fragmentado, porque justamente tiene que ser algo que a simple vista, en una primera instancia, nos dé una idea del total. Entonces esas son como las características fundamentales. El póster tiene carácter científico generalmente, entonces algo que vamos a tener que considerar es una buena selección de la información. No es cualquier información que vamos a seleccionar y vamos a comunicar a través de póster, sino que es un contenido específico de índole científico. A partir de allí, los autores exponen 3 momentos en lo que es la elaboración de un póster científico. Estos momentos nosotros los podemos resumir como la planificación, la traducción y la revisión. ¿Han podido ver un poquito de eso, de las definiciones, de qué es cada uno de los momentos? ¿Sí?
Bien, Sí, profe. ¿nos querés contar un poquito qué entendiste o qué les parece que es cada uno de los momentos esos? No, no es necesario que estén bien, no están siendo evaluadas, es para que lo discutamos un poquito y veamos si lo estamos entendiendo. Bueno, la planificación tiene que ver con definir, eh, por lo que yo entendí, el tema que se va a explicar y guía a un proceso de escritura para definir por qué se eligió ese tema, acompañado de los objetivos, de los objetivos de lo que se va a, a mostrar en el póster. ¿Qué más me acuerdo? Y era como un recorte del tema en general, las ideas principales de ese tema. Perfecto. Entonces la planificación es eso, es armar un plan. Cuando nosotros vamos a elaborar un póster, decimos que si bien tenemos una parte que podemos incorporar contenido textual, pero no deja de ser un recorte de la realidad que vamos a comunicar. Y después la persona va a poder defender de una forma su idea o exponer un poquito más en profundidad, pero el póster tiene que en poquitos minutos comunicar mucho. Entonces nosotros tenemos que hacer una muy buena planificación, seleccionando del todo que estamos estudiando, qué es la parte más relevante, qué es la parte más atractiva, cuáles son los núcleos centrales que van a comunicar la idea general para que la otra persona que va caminando por el frente pueda detectar que es algo que le interesa, se acerque y a partir de allí yo tenga mis 5 minutos de fama para explicarle en profundidad todo lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces en esto lo que nosotros tenemos que considerar son muchos aspectos. Es decir, tenemos que considerar qué es lo que vamos a comunicar en el póster, cuáles son los puntos fundamentales, cuál es el público destinatario, porque no es lo mismo presentar un póster para niños que para adultos, y no es lo mismo presentar un póster para adultos que no tienen formación a un ámbito de posgrado donde la gente tiene conocimientos específicos de un área temática y en un nivel muy elevado. Entonces, hacerlo no solo pensando en el contenido, sino en el público destinatario es de suma importancia. Bien, luego sigue el, el periodo o el momento de lo que los autores llaman la traducción, ¿sí? O la puesta en texto, o la textualización. ¿Sí? ¿Qué será ese momento de traducción? Si no lo han podido leer, ¿qué les parece? Nosotros decimos, La elaboración del borrador, en donde se empieza a pensar el lenguaje que se va a utilizar, cómo definir lo que va a estar escrito. Eh, y también puede estar acompañado de gráficos o de imágenes que acompañen la selección de los conceptos que se eligieron en la planificación. perfecto. Bueno, es eso, es llevarlo al texto, al texto. Es decir, todo ese bosquejo que nosotros hicimos se llama traducción justamente porque tengo que después llevarlo al papel y empezar a diagramar cómo lo voy a escribir, cómo lo voy a explicar, qué tipo de discurso voy a emplear, qué términos voy a seleccionar para comunicar mejor mi idea, entendiendo que es un recorte súper escueto de temas que suelen ser eh, de una dimensión muy prolongada. Entonces, tenemos que hacer una selección muy precisa de nuestras palabras y los modos comunicativos para dar a entender en poquito espacio lo que realmente quiero explicar y que tampoco se pasen detalles ni se entienda como algo, como una temática corta, con una temática carente de contenido y demás. Una vez realizado eso, podemos realmente empezar a generar el póster en cuanto a la producción y después nos queda la parte de revisión o evaluación, que no tiene que ver con la instancia evaluativa en este momento de la actividad que van a realizar ustedes, sino que sería un periodo o un proceso de la elaboración del póster. ¿Qué será la evaluación o la revisión?
sería como un momento de autoevaluación, volver a revisar y de controlar que no haya ningún error y si el lenguaje se entiende, el texto, el diseño, también puede involucrar la elección de los colores y si el contraste, digamos, la elección del color para el fondo, el color de las letras, como ver los últimos detalles. Exacto. Y en eso insistimos en no solo revisar desde el contenido, sino también desde los discursivos, desde analizar si lo que creemos que estamos comunicando al leerlo es efectivamente lo que inicialmente yo quería comunicar. En esas instancias es muy interesante compartir a las producciones y que las revise alguien que no las produjo, porque en ese caso la persona que la lee se encuentra por primera vez, se enfrenta y puede tener un análisis más desprejuiciado. Si no, nosotros muchas veces lo analizamos, pero desde la idea que yo quería producir, y no necesariamente desde lo que efectivamente produje, sino que lo hago desde mi imaginario. Entonces, bueno, eso sería la idea de poder hacer una revisión antes de llegar a la producción efectiva y la comunicación total del póster. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a elaborar un póster científico, tenemos que analizar, además del contenido, una serie de condiciones externas. ¿Sí? Esas condiciones externas no tienen que ver con mi formación, no tienen que ver con mi forma de comunicar, sino que tiene que ver con lo que va a pasar, lo que yo espero que pase en el otro cuando vaya a comunicar esto o vaya a presentar mi póster y condiciones que son ajenas a mí, al contenido y al póster en sí, como son el tema, el auditorio y los objetivos. Es decir, el auditorio es la gente que va a asistir, decíamos recién, cómo, cómo yo elaboro un material. Y bueno, lo voy a elaborar tratando de entender qué variables, qué características reúnen las personas que pueden enfrentarse con ese material, para que les resulte atractivo, para que se quieran acercar a verlo y se involucren con el tema. El tema específico también va a generar ciertos condicionantes porque, bueno, Priscila nos contaba que vamos a tener que tener en cuenta los colores, la paleta, algunos términos, el discurso que vamos a emplear, la forma en que vamos a producir este material. Entonces, todo eso va a estar de alguna forma en sintonía con el tema específico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero si vamos a elegir una paleta de colores y estamos hablando algo vinculado al medio natural, posiblemente sean colores más vinculados al medio natural y no tan, no sean colores tan oscuros, tan cerrados o que den la idea tan de lo artificial, sino que estén más vinculados a colores habitualmente relacionados con la naturaleza, como son el verde, el amarillo, el rojo, más siendo los colores primarios o algún secundario, claros, pasteles y demás. Y de ese modo vayamos tratando de generar desde lo gráfico algunos condicionantes. Entonces el tema va a ser un aspecto a considerar al momento de definir el modo de comunicar, los términos a utilizar, los colores a emplear y demás. Y por otro lado, los objetivos que tengamos. Tengo un objetivo simplemente de divulgación, si tengo un objetivo de comunicación científica de algún descubrimiento o de alguna investigación específica. Si quiero que las personas se vayan con una incógnita, para partir de allí seguir pensando un tema que dé lugar a luego generar producción de contenidos, o si vamos a eh, cerrar de alguna forma una idea para dar cuenta de una producción que ya se realizó. Entonces, el objetivo que yo tenga con esta comunicación también va a ser determinante para ver la forma en que produzco. A partir de allí, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la memoria a largo plazo del escritor, nos dice los autores. ¿A qué se referirá con que es muy importante la memoria a largo plazo del escritor? ¿Qué les parece? ¿Tenemos alguna idea, no?
Y sería si elegimos un tema, se supone que previamente antes lo tendríamos que haber estudiado y tener un marco teórico como para en el momento de la exposición poder explicarlo y utilizar los términos correctos. Claro, está bien, eso es tal cual. Nosotros vamos a elaborar un póster para después comunicar alguna idea específica sobre un tema que debemos dominar. Entonces, fundamentalmente debemos dominar el tema. Pero Sí, y estar además, preparados para preguntas, porque en esa exposición puede surgir alguna duda de algún oyente y hay que estar preparado para defender lo expuesto. bien, esta es la cuestión. No es algo que nosotros podamos estudiar solamente en el corto plazo, ¿sí? Las 2 semanas anteriores a exponerlo quizás, sino que tiene que ser un tema que realmente esté aprendido y que esté aprendido con el tiempo, a partir de la comparación, del cual nosotros podemos ejemplificar, podemos responder una pregunta que no necesariamente hayamos preparado previamente. Entonces, por eso es de suma importancia el entender que nosotros debemos, cuando elaboremos un póster, prever cómo comunicar la idea, pero también conocer en profundidad y que eso nos dé la posibilidad de responder ante consultas que no suponemos que van a llegar. Y por otro lado, considerar también el auditorio, es decir, la gente a la que va destinada, y en función de este público destinatario, los géneros discursivos que vamos a utilizar, tanto en nuestra exposición como en la respuesta a las preguntas. Por eso, el tema que nosotros exponemos con póster no debe ser un tema cualquiera, sino que debe ser un tema que realmente dominemos ampliamente. Debe ser un tema que nosotros manejemos en profundidad, porque las preguntas pueden llegar de forma muy variada y si es un tema que nosotros estudiamos solamente para esa exposición, posiblemente no podamos responder a todas las preguntas que nos hagan, ¿no? Entonces, bueno, acá estaba lo que hablábamos recién, que recuperamos como los momentos de alguna forma de la generación de un póster científico, que tiene que ver inicialmente con la generación de una idea, es decir, yo tengo una idea de generar un póster y hago un bosquejo inicial. A partir de ese bosquejo inicial empiezo a planificar en profundidad, en esa planificación empiezo a definir, a delinear cuáles son las primeras ideas, las primeras intenciones, qué deseo comunicar, cómo va a ser la organización, qué recursos gráficos, qué recursos discursivos, cuál es el público destinatario y todo eso me va a llevar a tomar determinadas decisiones. Una vez que está planificado, voy a organizar y estructurar la elaboración de este póster científico para después, una vez que lo podamos elaborar, que parece como la puesta en texto, vamos a realizar una revisión de lo elaborado. Y en esa revisión puede ser que tengamos aspectos que cambiar. Entonces, en ese caso, volveré un paso atrás, redactaré nuevamente, lo estructuraré de otra manera y puede que en eso se vea afectada la planificación. Entonces, si bien aparece como estos pasos un proceso lineal, tengo que llegar a concluir con una evaluación positiva. Si esa evaluación no es positiva, podemos continuar con el circuito, volver al paso 1, volver al paso 2 y volver a hacer un nuevo plan, reelaborarlo, reescribirlo y una vez que lo hice, volver a evaluar. Las veces que sean necesarias hasta que estemos convencidos de que lo que quiero comunicar y lo que estoy comunicando eh, entran en consenso y realmente se está generando o se está comunicando la idea que tengo en mente, ¿no? Bien, en función de esto que venimos hablando, aparecen una serie de sugerencias o recomendaciones al momento de elaborar un póster científico. Como dijimos inicialmente, tiene que ser algo atractivo. El póster no tiene que ser algo denso, no tiene que ser algo que demande demasiada atención y a su vez tiene que ser algo que me convoque, que yo, si bien cuando vamos a un congreso, a unas jornadas, la gente que allí circula generalmente está motivada por la temática, pero las temáticas suelen tener múltiples variables, suelen ser diversas, suelen ser amplias. Entonces, dentro de ese público yo tuve que captar con mi póster la mayor cantidad posible o la gente que esté interesada con la temática específica al menos. Entonces, ese póster, dijimos, tiene que ser motivante para que la gente se acerque a escuchar mi explicación, mi exposición. Esa
esa comunicación inicial que haga el póster tiene que ser breve, tiene que ser cortita, no tiene que ser muy larga, que la persona no deba tener que leer demasiado para entender la idea, sino que gráficamente comunique por sí solo. Y luego, con un poco de texto, con ese texto seleccionado, pueda dar algunas explicaciones que den cuenta de especificidades, a veces técnicas, a veces de aplicación, pero que sean especificidades que realmente justifique el tiempo dedicado a esa lectura. Digo esto porque muchas veces nosotros leemos grandes textos, grandes apuntes, y después hacemos los famosos resúmenes, las síntesis, que son recortes de lo más valioso, lo más importante desde mi óptica de esos materiales. En el póster esto no debería pasar. El póster ya debería ser ese resumen, esa selección, y no debería dar lugar a que uno lea todo y se quede con una o dos cositas, sino que tendría que ser un buen recorte en el cual ya no hay desperdicio. Gráficamente tiene que ser atractivo, tiene que ser ordenado, y acá las recomendaciones nos hablan de motivante. Claro, motivante acercarme a conocer el tema. En eso recordemos que el orden que le demos, ya sea que gráficamente esté ordenado, que no esté todo desorganizado, pero que además tenga unidad de continuidad o de ciclo, ¿sí? O lineal, ya sea hacia abajo, hacia un costado, y si no cíclico, puede ser infinito o con finalización, pero un ciclo, hace a la lectura, a quien lo lee, a nivel de procesamiento de información del sistema nervioso central, hace la idea de una estructura esperable, ¿sí? Y una estructura esperable para el sistema nervioso central es armónica y eso le favorece porque el sistema nervioso se siente cómodo con esa lectura. Cuando nosotros ponemos información desperdigada, que no se vincula con claridad una parte con otra, que empieza en un lado pero no sabemos dónde termina, el sistema nervioso central queda confundido, queda aturdido y eso no es motivante. Entonces, primero que va a requerir muchísima energía de quien lo lee, eso va a hacer que poca gente lo lea y quien lo lee no necesariamente va a poder captar y analizar toda la idea. Posiblemente analice la mitad de las cosas porque de alguna forma su sistema nervioso se va a ir con la atención hacia otro lado que sea mucho más motivante y claro. Por otro lado, que sea fluido, diferente, personalizado y con un objetivo, implica que tenga identidad propia el póster. No tiene que ser una reproducción. Si nosotros vamos a una feria, ciencias, vamos a un congreso y tenemos 30 pósters, el nuestro tiene que tener identidad propia. No debería repetirse en contenido, ni en colores, ni en gráfica con otros, de modo que sobresalga, de modo que destaque. Y que quien pase por ahí se quede con la idea de, este póster decía tal cosa, comunicaba esta idea. Entonces, tiene que realmente ocuparse de tener impacto gráfico y la personalización también se la podemos dar no solo con la parte gráfica, sino con los términos utilizados, con las formas de explicar, con la prosa con la cual redactemos y, por supuesto, con el tema específico. Aparece la fluidez que viene en línea con lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Que la información esté toda anclada, cada una de sus partes, que tengan relación directa, que sea amena la lectura o el seguimiento de la información que allí aparece. Por último, habla de las sugerencias de cantidades. Las cantidades no es que necesariamente sean cuantificables, no es que vamos a tomar medidas, pero deberían identificarse a grosso modo con facilidad. Nos habla de que gráficamente tendremos que utilizar un 50%, es decir, que si nosotros tenemos escrito textual de punta a punta del póster, desde la mitad hacia abajo, estamos abusando de la escritura, ¿sí? Porque deberíamos darle más importancia a la parte gráfica que al texto plano o al texto que requiere de que una persona le lea atento. El texto en este sentido no debería ocupar más de un 25% y allí vuelve a cobrar importancia la parte gráfica. Y yo de todo el plano puedo ocupar nada más el 25% para escribir. Entonces lo que tengo que comunicar con los dibujos, con los gráficos, con las flechas, con lo que nosotros querramos utilizar como recurso gráfico,
tiene que ser claro y tiene que comunicar por sí solo. De modo que las poquitas palabras, las poquitas oraciones que me quedan disponibles, vengan a explicar, vengan a ejemplificar, vengan a linkear información con conocimientos que ya tienen los lectores y de esa forma el póster hablar de alguna forma por sí solo. Y por último, tenemos la disposición tipográfica, es decir, los tipos de letra o de fuente más utilizados y recomendados, y el formato que puede ser vertical o apaisado, eso es anecdótico, generalmente tiene que ver con la forma de exposición. Si va a ser una exposición principal, donde a lo mejor se va a proyectar con un cañón y va a ocupar toda una pared, podemos utilizarlo en forma apaisada. Pero si no, generalmente se utiliza en vertical por una cuestión de espacio, por una cuestión de que también se vea a la distancia. En cuanto a los tamaños, generalmente los pósters tienen algunos tamaños específicos de acuerdo a las propuestas de los congresos o de las jornadas. Por eso se utilizan siempre un tamaño de letra, siempre un tamaño de letras y de formato para los títulos, para los autores, para los encabezados. Más allá del tamaño que ustedes lo van a tener a disposición, lo importante es identificar que el título aparece siempre como lo más llamativo y que también tiene que hablar por sí solo. Luego aparecen los autores, que hay pocas producciones donde los autores tienen tanta relevancia. ¿Sí? Fíjense que acá es más grande que los encabezados, es mucho más grande que el texto y demás. Y esto es porque cuando uno tiene múltiples opciones, y la producción es un texto científico, el autor muchas veces es referencia de tema, que de alguna forma es lo que tenemos que intentar consolidar. Nosotros, de hecho, cuando estudiamos y ustedes se presentan a rendir, muchas veces presentan los temas diciendo, como dice Andy Hargreaves, como dice Tenti Fanfani, como dice Paulo Freire, sin citar en sí el tema, porque los autores son referentes de un tema específico en muchas ocasiones. De allí que los pósters científicos le den tanta importancia a los autores y los expongan. De modo que cuando uno se acerque puede definir, bueno, el título es este, es decir, que el tema de alguna forma es este, y el autor es tal persona. Sí, me interesa, o el título ya no me interesó, lo descarto, o el autor lo conozco y no me interesa su trabajo, lo descarto. Pero como hablamos de contenidos específicos, los autores son referencia de tema y por eso es tan importante que aparezcan destacados. Y por último, en este sentido, la paleta de colores que debe ser armónica. Acá no hay restricciones, no es que un color se pueda usar y otro no, pero sí, como decíamos al inicio, deben tener una relación directa fundamentalmente con el tema a desarrollar, en primera instancia. Y en segunda instancia, tienen que tener cierta armonía, es decir, si elijo fondo blanco y el título mío o el fondo mío de un sector del postre aparece en violeta, bueno, después el resto de los colores tienen que tener armonía con ese violeta principal. No puedo tener una combinación de 5 o 6 colores fuertes, estridentes, porque todos se constituyen como principales. Entonces, pierde armonía y la atención visual se va hacia los colores y no hacia el contenido, ¿no? Como todo recurso gráfico, tengo que lograr que la persona se termine concentrando en el mensaje de eso y toda la parte de dibujos, de fotos, de imágenes, tiene que estar en función de comunicar ese mismo mensaje. Uy. Luego acá ustedes tienen ya de alguna forma un machetito en el PowerPoint que habla de los títulos, los subtítulos, cómo destacar ideas fundamentales, cuántos de alguna forma caracteres son recomendables que tengan en cada uno de los espacios, que esto lo que busca es darle la posibilidad de descansar en que si estas cosas las respetamos a rajatabla de alguna forma, lo más estricto posible, las cosas salen bien en la elaboración de póster, por lo menos en la parte gráfica, después el contenido sí, los 3 momentos de selección de contenido, planificación, revisión y demás, lo tenemos que hacer bien, pero la parte gráfica que no se constituye en un problema, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos que ir analizando cada uno de los puntos, fíjense que
habla de un texto provocativo, que no tenga demasiados caracteres, que el subtítulo esté siempre en relación con el título y enfocado en el contenido, que haya conclusiones. Algo muy importante es que la exposición de un póster cierre con una idea. Este cerrar una idea es, de alguna forma, mostrar a dónde termina mi exposición. Es decir, el tema le abre, genera una incógnita, genera un atractivo, y decir, bueno, en este lugar vamos a hablar de este tema, y la conclusión cierre, decimos, llegamos hasta acá, o con esta investigación, o con esta propuesta, llegamos hasta este punto. En algunas ocasiones incluso, las conclusiones pueden hasta ser alguna pregunta disparadora de nuevas acciones, ¿no? Podemos ir cerrando un tema, la investigación, la propuesta, y dejar una preguntita abierta para que el lector o quien presenció la exposición del póster se vaya con un interrogante. Pero tenemos que cerrar una propuesta. Una exposición sin conclusiones es como una película con un final abierto, esas que nos dejan gusto a nada. Bueno, eh, y nosotros deberíamos ir de ahí hablando del póster, hablando, diciendo, che, qué bueno que estuvo, viste lo que están trabajando estos chicos, viste que lo que se descubrió. Entonces, quien expone el póster debe lograr eso. Y eso se cierra con las conclusiones. Las imágenes, como hablamos, deben ser atractivos. Los fondos, cuando hablo de fondo mate sin textura y con tonalidad clara, aquí está hablando de texturas visuales. Por ejemplo, las rayas son texturas visuales, los lunares son texturas visuales. Hay mucho fondo ahora que tienen como si fueran fotos de entramados, de tejidos y demás. Esas son texturas visuales. Como acá nosotros queremos concentrar la atención fundamentalmente en la parte gráfica que comunica la idea, es decir, en una flecha, en una foto, en una imagen, entonces el fondo no nos debe robar protagonismo. Por eso los fondos deben ser planos y generalmente de poco llamativos. No necesariamente tienen que ser blancos, pueden ser de colores pastel suave, en lo posible no brillante, siempre mate, pero pueden ser de colores. Ahora, que no sean llamativos, que no sean protagónicos, para que el protagónico aparezca en las imágenes y en las letras. Evitar las letras blancas tiene que ver con que para poner letras blancas nosotros necesitamos un fondo fuerte. Si ponemos un fondo mate, pastel, suavecito y letras blancas, no se aprecia. Y si ponemos un fondo más oscuro, más fuerte, las letras blancas se aprecian, pero ese fondo se lleva la atención y no el resto de las imágenes que comunican contenido. Por eso es que las letras blancas en los pósters no van. Por último, como hablábamos al principio, los textos tienen que ser, tenemos poquito espacio, tenemos eh, poquitas oraciones para comunicar con un texto, entonces cada una de esas oraciones o frases tienen que comunicar algo concreto. No debería haber mucho texto para decir poco, ¿sí? Y todo el texto que aparezca debe tener un mensaje claro. Por último tenemos, no sé si han podido entrar en la página, vamos a cambiar ahora, en la que tenemos una serie de ejemplos de pósters. Ahí los vamos a poner. Esto se realizó como una feria de ciencia, en un congreso que hubo de educación, ¿sí? Y estos pósters fueron en su mayoría elaborados por estudiantes de distintos, distintas escuelas y también de distintas modalidades. A ver si carga la página. Ahí está. Acá vamos a poder identificar algunos elementos. Mientras se va cargando, dudas, preguntas, algo que a lo mejor habían leído y no se había entendido del todo. Está costando que arranque.
Acá, como podemos ver, tenemos un título fundamental, un subtítulo. Acá los colores que son elegidos tienen un sentido, ¿no? En este caso son colores que para mi gusto son un poquito fuertes, un poquito llamativos, pero bueno, tienen un sentido que tiene que ver el color verde con la cuestión de la ecología, ¿no? Y se está trabajando en el reciclado, en cuestionar qué se hace con la basura y demás. ¿Qué problema tiene este póster? Tiene un problema muy importante, varios problemas, pero si lo analizamos de lo que estábamos hablando recién, ¿qué problemas puede tener este Mucho, póster? mucho texto para mí, por lo que veníamos charlando recién. Bueno, los colores, eh, el color blanco ahí en el título, aunque no me molesta tanto en el título, pero sí en la oración de abajo, el color Bien, blanco de las letras. bien. ¿Y qué puntos correctos, positivos podemos destacar? La cantidad de imágenes, Las imágenes, Ujú. que por ahí hubiese sido mejor que esté más distribuido, uh-huh, tal vez. distribuidas Sí, de Claro, otra porque sí, forma, yo sí. creo que si estaba más distribuida no se vería tanto texto junto, que quedan las letras como muy chiquitas, yo no veo. Sí, no, bueno, no alcanza a leer qué dice, pero por ejemplo, si No, hay varias imágenes que no, si yo las veo, eh, no tienen mucha relación. Por ejemplo, el camión de basura con los chicos, como que no le encuentro mucha relación a esa selección de imágenes. A lo mejor si va acompañada de algún epígrafe, eh, se entendería mejor por qué eligieran esas fotos, por ejemplo. bien. Bueno, muchos de estos elementos que ustedes rescatan están bien rescatados, ¿no? El texto es muchísimo y es con una letra muy pequeña, lo cual hace que yo me tenga que acercar para ver qué dice. Y si yo me tengo que acercar para ver qué dice, se pierde un poco la idea del póster, ¿no? Porque ya no está comunicando a la distancia. El texto elegido para el título sí es un aspecto positivo, porque cuando uno lee al diablo ya de por sí es como llamativo, que es uno de las ideas, ¿no? Tiene que ser disruptivo, tiene que ser como convocante. Después podemos cuestionar el ámbito en el que se usa y demás, pero de alguna forma cumple su objetivo de llamar. El color verde de fondo es un color muy fuerte para fondo, es un color muy protagónico, que de hecho dificulta la lectura del color negro, pero que sí, de alguna forma está bien elegido que sea verde, porque tiene, cuando nosotros leemos el contenido de este póster, toda una línea vinculada a la ecología. Entonces, en ese sentido, el color es bueno, quizás en otras tonalidades. Por otros lados, se puede descargar un poco, puede estar algo de verde sin necesidad de que sea todo verde. Las imágenes, como ustedes dicen, hay una buena cantidad por ahí, pero algunas tienen una relación directa y otras hay que analizarlas mucho para tratar de entender. Si las analizamos, por ahí todas tienen que ver, pero requiere mucho análisis, es decir, que no son obvias. El camión de basura nos hace pensar en la basura, acá los chicos están mirando una botellita de plástico, bueno, acá entendemos quizás que están trabajando en equipo, pero bueno, requiere de un análisis previo. No comunican por sí solas, entonces tendrían que tener más relación, como ustedes dicen. Y el texto, si nosotros lo vemos, está bien seleccionado o está bien producido, pero es larguísimo. Es larguísimo, al ser tan largo requiere de que sea de muy poquito, de tamaño muy pequeño, al ser de tamaño pequeño hace que se pierda, ¿sí?, en ese póster, por lo cual yo me tengo que acercar a leerlo y si me pongo a leerlo me va a llevar varios minutos. Y si me lleva varios minutos de lectura, se pierde la idea de lo que, de elaborar un póster, ¿no? Algo que también me molesta visualmente del texto, si bien no lo puedo leer, es que no, como que no están delineadas las oraciones, no está como justificado, además de ser muy largo. Bueno, eso es otra característica, sí, lo que hablábamos recién, la estructura visual de las cosas hace que nosotros, a nivel de la estructura
cognitiva y procesamiento de información nos resulte cómodo verlo o incómodo, ¿sí? Mientras más cómoda sea el soporte de la lectura, más fácil va a ser vincularnos con ese contenido. Bueno, a ver cómo se cargue este. Vamos a intentar analizar. Voy a andar un poquito. Ahí va. ¿Qué les parece este? Digo, aspectos positivos y aspectos negativos. Creo que este ya tiene demasiadas imágenes y ya está todo más tipo collage. Ujú. Bien, Pero tiene algo muchas bueno imágenes. también es tiene poco texto y como que está más organizado, me da la sensación. Y el fondo no me gusta, es como que, no sé, no, no Está Claro, bueno, es que uno se sí, enfoca en el fondo. claro. sé. Está bueno como el diseño, me gusta el diseño ese en donde pusieron el texto, tipo cartelitos, no sé cómo sería, pero el fondo no me deja leer bien y o sea, no me molesta tanto en el texto, pero sí en las imágenes. Me cuesta ver las imágenes porque están muy juntas y justo donde están las fotos el fondo es muy negro. Y algo también que me resulta un poco incómodo es el color naranja y las letras blancas, aunque es muy fuerte para la vista. A lo mejor si hubiese sido otro color que no sea naranja, quedaría mejor. Bueno, hay varios de esos aspectos que ustedes están recabando, están rescatando, ¿no? Las imágenes por ahí tienen que ver con la producción de los chicos. Este es un póster que se hizo a nivel inicial, ¿no? Claramente no es un póster científico como tal. Pero bueno, si lo analizamos de lo científico, la selección de imágenes es mucha, ¿sí? Y cada imagen requiere mucha atención. Si bien todas deben tener que ver con el trabajo que han desarrollado los nenes, bueno, a nivel de la elaboración del póster, algunas no son tan específicas o algunas no comunican una idea por sí sola. Ese es un cuidado que nosotros deberíamos tener al momento de elaborar un póster. Algo, algo más a nivel negativo, digamos, es este fondo, fondo estrellado. Si bien es alusivo a la idea del espacio, es demasiado convocante para el sistema visual. Toda la atención se va ahí porque, claro, realmente es un cielo estrellado, siempre que haya fondo negro con destellos blancos, nuestro sistema visual prioriza ahí. Prioriza rescatar inicialmente todo lo que hay sobre fondo negro. ¿Sí? Sí, Es como lo un imán. primero que vi fue las estrellas. Antes del texto vi las estrellas. Me llamó la Claro, atención. Tal vez si hubiesen hecho al revés. Al revés, sí. Claro, el fondo un blanco medio transparente que se vea, pero con las letras un color más fuerte, capaz que ahí hubiese llamado más la atención. O poner puede las ser. imágenes del lado donde se ven más ahí las estrellas, porque del otro lado no hay tantas y capaz que no hubiera molesto para la vista del texto. Bien, bueno, eso también a lo mejor puede ser una buena decisión, claro. Después, esto, ¿no? Que esta parte donde está como el marco del texto, el color ese medio marroncito, con letras blancas, si bien las letras blancas no son recomendables, pero en ese medio marroncito no quedarían mal, se destacarían bastante. El problema es que ese fondo es transparente, entonces aparecen las estrellas. Y eso ya es demasiado disruptivo para nuestro sistema visual. Entonces, eso es algo que no deberíamos hacer nunca. Y recién Algo, hablábamos de las paletas de colores, como que siento que no combina nada. Ni el azul, ni el naranja, ni el marrón. Aunque no hay una armonía ahí de colores. tal cual, Quizás bueno, al quererlo hacer más llamativo, pero a mí estéticamente no queda muy lindo. recuerden que hablamos que una de las cosas que teníamos que lograr es que sea atractivo por el público destinatario. Bueno,
posiblemente se han enfocado mucho en el público destinatario que tiene que ver con los niños y quizás con las familias. Entonces, yo sin saber de esta escuela, ¿no? Estoy hipotetizando que la cantidad de fotos debe estar dada por que aparezcan representados todos los niños, incluso también hay dibujitos, entonces quizás están entre fotos y dibujos, están todos los niños representados. Lo mismo que el fondo y la cantidad de colores tiene que ver más con convocar a los niños. Y la cuestión más del contenido para las familias o los padres, ¿sí? Entonces, desde ahí quizás se tomó la prioridad y no tanto después en la propuesta específica del post. Pero son hipótesis. Sí, ¿Qué por ahí veo? también por eso salen tantas fotos de los alumnos, como para que se vea que trabajaron todos, que tuvieron todos, porque yo hubiera puesto una donde están los nenes con la computadora, una donde están los nenes viendo el video, que se ve ahí, y una donde están ahí afuera, patio creo que es una de cada una, y listo. O algunos más de los dibujitos, pero no tantas repetidas de los nenes con la computadora, el nene escribiendo esto, el nene haciendo esto. Y las hubiese Claro, distribuido de otra manera, no todas así amontonadas. bien. Bueno, es buena la valoración. ¿Y qué puntos positivos encontramos en este póster? Tiene varios. Desde el análisis que estamos haciendo ahora para elaborarlo, ¿no? La cantidad de textos, palabras así muy claves, donde dice metodología, son como lo justo y necesario. Ujú. Sí. ¿Qué más? No llego a leer muy bien porque por lo menos yo lo veo muy borroso. No sé si es mi internet, pero no llego a leer qué es de lo que se trata. En donde dice objetivos y resultados, no llego a leer. Claro. Sí, también quizás tenga que ver con que estoy compartiendo la pantalla, entonces a ustedes se les proyecta como más pequeño. Pero bueno, esto que vos rescatás, ¿no? Objetivos y resultados, es muy interesante como los objetivos están en un cuadro de texto específico, entonces circunscribe la atención ahí y decir, bueno, estos son los objetivos. Después abajo están los resultados. Otro cuadrito de texto con la misma disposición abajo. Entonces, en eso mantiene un orden muy bien seleccionado, ¿no? Primero tiene un título convocante, desde los colores utilizados y desde las palabras empleadas para el título. Luego nos habla con un subtítulo de la presentación, de cuál fue el trabajo realizado, cuál fue la propuesta específica. En otro espacio específicamente seleccionado, donde no se mezcla, donde nosotros no podemos seguir la lectura sin darnos cuenta que cambia el objetivo comunicativo, ¿sí? Porque acá empieza presentando el trabajo y se corta claramente. Acá cambia el color y es un cuadro de texto separado. Nos habla de los objetivos. Con la misma dinámica, corta y en otro cuadro habla de los resultados, ¿sí? Y por último, esto que ustedes destacan de la metodología. En poquitas palabras nos dice cuáles fueron las estrategias metodológicas empleadas. Entonces, en ese sentido, tiene varios aspectos positivos este póster. Respeta cantidad de texto en función de cantidad de imágenes, lo organiza bien, también lo organiza secuenciado, porque podría tener así estas separaciones, pero ir mezclando. Primero la presentación del tema, después los resultados, después la metodología, después los objetivos iniciales. Entonces, no nos da una idea de proceso real. En cambio, así, si íbamos a hacer esto, eran nuestros objetivos, esto es lo que conseguimos y de esta manera trabajamos. Sí, en ese sentido, organiza mucho la información y está bastante bien logrado. Y pensando en el destinatario, que seguramente hayan sido las familias de estos niños, es accesible el lenguaje y se entiende bastante bien, es como bien sencillo y claro para que se pueda entender para las familias, en este caso. Sí, tal cual. Ese es un aspecto también muy interesante. Se ha utilizado una forma de redacción y eh, una serie de términos que hacen que sea muy sencillo de entender para cualquiera, no necesariamente para de repente otro docente. Digo, los docentes tenemos por ahí un conocimiento que no necesariamente las familias manejan. Y si hablamos todo en lenguaje técnico, por ahí las familias pueden quedar sin comprender un material que termina siendo para ellos. Bien, es un punto a destacar. Bueno,
Ahí sí salió. La idea es que ustedes puedan luego ingresar, ¿no? Les voy a cargar el link, si lo quieren copiar, lo voy a cargar en el chat, porque en el PowerPoint lo estuve revisando y ya tiene un error y no ha quedado bien ese link. Entonces no, cuando uno lo copia e ingresa, no accede a nada. Sí, justo le No, estaba por pedir porque yo intenté recién para verlos más grandes y no pude. no, por eso, yo lo puedo cambiar en el PowerPoint, pero bueno, quien ya descargó el PowerPoint no lo va a servir, no le va a servir. Entonces, después lo voy a cambiar y y voy a volver a cargar ese Power. Pero quien ya lo descargó lo va a tener mal, por eso. Ese es el link, si ustedes lo copian, lo van a poder acceder correctamente, ¿sí? Luego lo voy a corregir en el Power. Bueno, acá como muchas de las cosas que requieren elaboración o que implican la elaboración, nos encontramos con la realidad de que quizás en este momento no tengamos mayores dudas para la elaboración de un póster y nos parezca que todo es claro hasta que nos pongamos a elaborar un póster. Y cuando nos pongamos a hacerlo nos encontramos con 1.000.000 de dudas. Eso puede pasar. Sin embargo, ¿hay alguna duda que en este momento ustedes tengan, se les haya generado en el momento de que íbamos hablando de los pasos o aún no? No, todavía no. Van a aparecer después. Van a aparecer después. Quizás la pregunta sería, ¿qué tendríamos que, cuál sería el tema que nos va a tocar exponer? Bueno, la idea es que ustedes puedan elegir un contenido fundamental de lo que vimos hasta el momento y puedan realizar en función de eso eh, la actividad inicial que se les propone, ¿sí? Pueden elegir inicialmente el tema que deseen de los vistos hasta el momento. Lo que pasa es que tiene que ser el tema completo y tengan en cuenta la característica del póster. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor decimos, che, bueno, yo leyes lo manejo bien. Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Provincial. Buenísimo. Ahora, ¿es un tema fácilmente comunicable desde lo gráfico? Si ustedes creen que sí, a lo mejor lo pueden tomar, pero quizás no sea el tema más fácil para comunicar desde lo gráfico y haya otros temas que gráficamente se pueden comunicar mejor. Entonces, analicen ese aspecto, ¿sí?, para elaborarlo. De alguna forma, la propuesta, a partir de la experiencia, es que los temas que más fácil terminan comunicando desde lo gráfico son los últimos desarrollados, lo que tiene que ver con el paso de la modernidad a la posmodernidad de Andy Hargreaves y lo vinculado a lo que expresa Tenty Fanfani en cuanto a la constitución del rol del maestro y demás, ¿sí? Son los temas donde logran mejores producciones y donde el tema no es una complicación para elaborar un buen póster, ¿sí? Eso como sugerencia. Y hay más variedad de selección de imágenes, porque con las leyes es más difícil seleccionar una, por lo menos pienso, ¿no? De los primeros temas que vimos, es más difícil elegir gráficos, ¿no? Pero, ay, se ríen las chicas. Sí, pasa que nosotros, yo con mi grupo, bueno, yo con mi compañera, ya habíamos Teníamos un elegido borrador. leyes, ya teníamos Claro. borrador y todo. O sea, veía Por que eso iban me re- hablando, no, 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 no. Profe está micrófono apagado. No digo, inicialmente esto es un ejercicio, por lo cual, si lo quieren hacer, háganlo. Tengan en cuenta esto, cómo comunicar leyes tomando un 50% de recursos gráficos, ¿sí? Y después, por otro lado, como consejo, a futuro ustedes van a tomar el póster para rendir su examen final, ¿sí? Entonces el recurso gráfico termina siendo una ayuda para ustedes. ¿Qué sucede? Generalmente lo que más les cuesta defender es Tenty Fanfani, Andy Hargreaves
y lo que tiene que ver con autobiografías, escolares, autobiografías y etnografías. Entonces, como esto es un trabajito de proceso en el cual yo les puedo ayudar y lo podemos revisar y podemos hacer una tutoría, sugerencia, complíquense con eso ahora, pero lleguemos al final bien preparadas, ¿sí? Y de repente hacemos eso. Ponemos un día fuera del horario de clase, nos encontramos con el grupo y vemos la producción que han hecho hasta el momento y lo continuamos desarrollando juntos, ¿sí? Pero bueno, no es más que un consejo. A lo mejor ustedes prefieren resolver el trabajo rápidamente y fácil y después, si hay que elaborar otra cosa por el final, lo elaboran. Bueno, eso ya es Sí, una nuestra otra decisión. opción es FanFani también, pero bueno, nos fuimos por las leyes. Bueno, como Como que nos quieran, digamos. gustaban más. En realidad fue un tramito, tampoco fue que pusimos todo sobre la ley, citamos un poquito la ley de la 26.206. Claro, bueno, véanlo. A ver, no sé cuando Laura decís citamos, digo, no sé qué implica la cita esa de decir este recorte. Pensando en lo gráfico del póster, ¿no? En eso, eso es lo que me gustaría ver qué pensaron ustedes en la planificación. A lo mejor hicieron una propuesta gráfica que comunica todo lo relativo a educación especial de las dos leyes y es brillante, qué sé yo, no lo puedo evaluar porque ni siquiera he visto lo que han hecho. Ahora, sí, tengan en cuenta ese detalle. Eh, pero para este trabajo, chicas, es un trabajo simplemente para que ustedes puedan primero ejercitar y llevar a la práctica la elaboración del póster, que puedan recibir la devolución nuestra y que cuando para el final tengan que elaborar un póster con temática específica que se les pida, ya hayan tenido una práctica. ¿Sí? Si ustedes lo quieren hacer de leyes, háganlo y si está bien, va a estar aprobado, no se preocupen por eso. Eh, la idea es simplemente que les salga bien y que aprendamos cómo desarrollar un póster. Así que nada, eso lo eligen. Y tengan en cuenta las fechas de entrega, tengan en cuenta también la extensión de los grupos, ¿sí? Y que tienen que cumplir con los 3 momentos, es decir, van a tener que presentar la planificación, van a tener que presentar la primera redacción y la elaboración con su revisión. ¿Ok? Bien. También tenemos en cuenta que en este caso lo vamos a entregar por mensajería interna, no lo vamos a subir al portafolio. Si ustedes lo quieren subir a su portafolio para tenerlo ahí en repositorio y eventualmente recuperarlo, no hay problema, pero lo vamos a corregir cuando llegue por mensajería interna para que no se traspapelen. Bien, la fecha de entrega de ustedes del borrador es el 8 de octubre, así que tenemos un buen tiempito. La semana que viene vamos a tener este encuentro donde se va a trabajar sobre póster y vamos a ver en ese día también algunas características que los pósters tienen que tener en este caso porque los queremos hacer accesibles, ¿no? Porque estamos en la facultad estudiando profesor de educación especial, entonces vamos a buscar que sean bastante accesibles. No voy a profundizar ahora, lo vamos a desarrollar el miércoles por una cuestión de que es mucha información para un tema nuevo. Entonces, empecemos a pensar en el póster así y después el miércoles yo voy a comentar unos tips de cómo hacerlos accesibles. Cuando ustedes los vean, si quedan dudas, las recuperamos, no hay ningún problema. ¿Sí? Y nada, insisto en esto de las tutorías porque es un tema que suele costar el póster. Entonces, si tienen dudas y creen que les sirve que hagamos un encuentro fuera del horario de clase, lo hacemos. Lo que sí les pido es que me escriban con tiempo, porque si me escriben el 6 de octubre para entregar el 8, estamos al horno, no voy a llegar a darles un momento. ¿Sí? Pero si me escriben con una semana de anticipación, ponemos un horario, por ahí lunes a la mañana, miércoles a la mañana y algún día por la tarde tengo huequitos. Entonces, bueno, ponemos un horario que podamos, o todos, o algunos integrantes del grupo y yo, y directamente hacemos un meet, compartimos la producción que tengan hasta el momento y vamos viendo cómo avanzar juntos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, en lo que es relativo a póster, si no hay dudas, hasta el momento cerramos acá. Voy a dejar de grabar la clase y si alguna quiere que veamos
alguna cuestión vinculada a las temáticas anteriores que por ahí no nos quedaron del todo claras o que en el examen no nos fue bien porque no lo habíamos